Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de estas 10ª jornadas de Historia de Ceuta. Hoy la primera de las ponencias que vamos a desarrollar yo creo que podemos calificarla cuanto menos que peculiar o singular, puesto que en una jornada sobre historia de la ciudad de lo que vamos a hablar es, como muy bien ven ustedes en la transparencia que está expuesta, es sobre el medio natural en la historia de Ceuta. ¿Y quién mejor para abordar esa cuestión, los condicionantes naturales en la historia de nuestra ciudad, que don Simón Chamorro Moreno? Yo creo que es sobradamente conocido en la ciudad, por lo tanto yo voy a destacar solamente algunas cuestiones. Don Simón Chamorro es biólogo, desarrolló sus estudios en la Universidad de Granada, ha desarrollado, además de ser ceutí de nacimiento y de ejercicio, pues ha desarrollado toda su carrera profesional en nuestra ciudad, prácticamente, si no en su totalidad, sí en un altísimo porcentaje en el que el gran don Carlos suele denominar como el instituto, ¿no? En el instituto actualmente conocido como Siete Colinas. Él ejerce allí como docente, es catedrático de biología y geología y lleva pues muchos años preocupado y ocupado en investigar sobre el medio natural de Ceuta y su entorno. Desde hace 8, quizás 9 años, es director de esta institución, del Instituto de Estudios Ceutíes. Y bueno, esta tarde, como ya les he dicho, nos va a hablar sobre el medio natural en la historia de Ceuta. Un tema que ahora mismo él está tratando muy profundamente, vinculado quizá a una de las actividades históricas, arqueológicas más destacadas que se están haciendo en la ciudad, la investigación en el yacimiento de la cueva del abrigo de Benzú, donde él se está encargando de desarrollar pues todos los componentes geológicos y geomorfológicos de la zona. Simón, cuando quieras, pues tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ramón, por la presentación. Y yo me voy a levantar, me voy a ir a aquella esquina porque, como siempre presento y nunca estoy aquí, tengo querencias como los toros. Yo me voy a hacer ahí enfrente. Bueno, era broma eso de las querencias. Yo es que me gusta dar las clases de pie, no me gusta estar sentado. Y por eso me voy a poner aquí. Bien, ¿de qué vamos a tratar hoy realmente? El título lo indica más o menos, pero vamos a tratar 3 temas fundamentales. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando el medio natural desde que en Ceuta se constata la presencia humana, hace unos 300.000 años. Cómo ha ido evolucionando desde hace 300.000 años hasta nuestros días. Vamos a tratar también de ver cómo eso ha influido en algunos aspectos importantes de la historia de Ceuta. Y en tercer lugar vamos a ver lo contrario, cómo los pobladores de la ciudad, los pobladores de este territorio han influido también en el medio natural de Ceuta. O sea, esos 3 son los aspectos que vamos a tratar. Bueno, y sin más dilación, porque he traído muchas transparencias, pues vamos a empezar. En principio, como he dicho antes, nos interesa el medio natural desde que Ceuta está poblada, desde que se ha demostrado que hay poblamiento. Esa fecha es exactamente pues, hace unos 300.000 años, que es lo que el yacimiento del abrigo de Benzú tiene datado más o menos su último nivel. Bien, y vamos a empezar a hablar de un tema ambiental que es importante porque va a gobernar o que va a incidir sobre todos los demás, que es el tema climático. En esos 300.000 años se han producido cambios climáticos muy importantes. Ese yacimiento debió estar ocupado por un antecesor de nuestra especie, que es el Homo erectus o el Homo ergaster, ¿no? Y los cambios climáticos que se van a producir a partir de hace unos 300.000 años, pues comprenden nada más y nada menos que 3 periodos glaciares, numerosísimos, estadiales e interestadiales, ya explicaremos lo que es eso, y 3 periodos interglaciares, en el último del cual estamos ahora mismo. ¿Qué tipos de clima ha tenido el planeta, la Tierra, en esos 300.000 años? Pues la Tierra ha disfrutado, entre comillas, lo de disfrutar, de 3 tipos de climas glaciares. Los glaciares estadiales, que son la máxima enfriamiento del planeta, un clima muy frío, donde las temperaturas medias eran
como mínimo de 4 grados menos que las temperaturas actuales, aunque normalmente llegaban hasta 8 grados menos de media en el planeta, de media global, lo cual es mucho frío. Otras épocas glaciares con menos frío, pero frías, que el planeta se enfriaba en su globalidad entre 2 y 4 grados, y después los interglaciares, que son periodos climáticos como el actual, en los cuales pues, la temperatura era como esta, o hasta 4 grados de media más elevada. Estamos hablando ahora mismo del calentamiento climático, calentamiento global, pues eso ya ha ocurrido en la Tierra hace mucho tiempo, muchas veces. Aquí están representados con flechas de distintos colores con los momentos en los que ha ocurrido esto. Estos son registros climáticos que sostienen analizando lo que se llaman isótopos estables en los casquetes polares, en los cielos de los casquetes polares. No voy a explicar más del tema, no ha lugar. Eso es un registro del casquete polar norte, la perforación que se llama épica, y el otro es una perforación también hecha en la Antártida, que se llama Vostok. Coinciden ambos registros, por lo tanto quiere decir que el clima no es que se enfrió en el hemisferio norte y no en el sur, sino se enfrió en toda la Tierra. Bien, ahora bien, en los máximos enfriamientos, ¿qué clima había en esta zona? Tenemos la suerte de tener registros realizados en el mar de Alborán, y además muy recientes. Estos registros se fueron publicados en junio de este año, en junio. Y son registros de mucha calidad. Se ha construido en el mar de Alborán, por lo tanto representan la temperatura media pues del área en el que estamos, desde Almería hasta Ceuta, aproximadamente, y desde Ceuta hasta Melilla. ¿Qué temperatura media había allí? Y sobre todo de las aguas. Esto de la SST significa Sea Surface Temperature, significa la temperatura de la superficie del agua. Perdonen, pero es que esto se llama así siempre. Bien, pues que esto indica que la superficie de la temperatura de la superficie del agua fue en el mar de Alborán entre 12 grados y 8 grados menor que la actual, o sea, más baja que la que hemos visto para la globalidad de la Tierra. Eso es lógico, porque el Ecuador se oscila mucho menos la temperatura, y cuando más al norte más oscilación térmica hay. Pues bien, aquí están señalados todos los periodos en los cuales en los últimos 100 años nada más, perdón, 100.000 años nada más, estuvimos en momentos que podríamos llamar estadiales, glaciares estadiales. La temperatura también se puede averiguar de otra manera, además de medirla con unos marcadores isotópicos en estos registros. Se puede determinar a través del estudio de la vegetación. Pues bien, sabemos que el límite de los bosques de roble, que hoy día está situado aproximadamente por esa zona, entre la península escandinava y lo que es Dinamarca, en esa zona ahí es donde llegan los últimos robles. En el último máximo glaciar, los últimos robles llegaban por aquí. Más arriba de esto ya no había robles. ¿Qué significa eso? Pues que el clima prácticamente hoy día en esas latitudes es el mismo que teníamos en estas latitudes en el momento de las máximas glaciaciones. Más o menos, ¿cuánto es eso? Pues en esa zona ahora mismo tienen unos inviernos que son 7 grados más fríos que los inviernos de aquí, y los veranos son 11 grados de promedio más fríos que los veranos de aquí. ¿Se imaginan el clima cómo era? Además de la temperatura influye en las precipitaciones. A más frío, menos agua en la atmósfera. A menos agua en la atmósfera, menos precipitaciones. Eso es una tónica general. Pues bien, los registros polínicos también indican que la cantidad de lluvia que caía en esta zona durante esos periodos era más o menos la mitad de la que cae ahora. Y eso está en esta región. Las precipitaciones oscilan dependiendo de donde esté, si está más cerca del Atlántico o menos cerca del Atlántico, entre los 400 y los 800 litros metro cuadrado año. Pues cayeron entre 200 y 400. ¿Qué indica eso? Pues eso indica un clima que se denomina un clima estepario, frío. Un clima no como el que tienen ahora en Dinamarca, que está bastante dulcificado, sino un poquito más seco todavía que eso.
tenía un clima como el que se puede dar en zonas de Afganistán en estos momentos, en Oriente, en zonas altas, clima estepario, nieve pero poca precipitación y bastante frío. Y los interestadiales glaciares, los que son fríos pero no tanto, pues en los registros climáticos del Mar de Alborán indican entre 2 y 4 grados menos de la temperatura de la superficie del agua. Ahí están señalados las épocas en las cuales tuvimos ese clima durante los últimos 100.000 años aproximadamente, 130.000 años. Y los interglaciares, o sea, las épocas como las actuales, pues, ya he dicho antes, 5 grados más que la temperatura media del verano actual. 5 grados más. Tienen ustedes que estamos temblando porque la temperatura del planeta ha subido como medio grado. Pues en el último interglaciar se han registrado, en el de Miense se han registrado temperaturas por encima de 5 grados, por encima de 4 grados, las actuales. Y dentro, estos son temperaturas de mar, dentro del continente los aumentos son mayores. Bien, en resumen, en el 80% del tiempo que la Tierra estuvo en fase fría, los estadiales había un clima estepario muy frío, los interestadiales un clima atlántico, ese sí ya es parecido al de Dinamarca y esa zona, frío, y durante el 20% de ese tiempo, de esos 300.000 años de los que data la ocupación humana hasta nuestros días, pues como el actual o algo más cálido y como consecuencia de ser más cálido, más lluvioso. Bien, vamos a pasar esto un poquito rápido porque hay mucha materia. Vamos a sentarnos ya en el último tramo del registro climático, en el Holoceno, los últimos, en teoría, los últimos 10.000 años. Bueno, el Holoceno en esta zona realmente, en la zona del estrecho, comienza bastante más tarde. Comienza entre 9.000 y 8.200 años. Es cuando aquí se dan las temperaturas típicas de ese periodo, de ese interglaciar, cuando comienza ese interglaciar, que empieza a aparecer hace 17.000 años. De 17.000 años empiezan a fundirse los gases polares y hasta 8.000, 9.000 años no aparecen realmente las temperaturas típicas de ese periodo. En el Holoceno se distinguen varios periodos porque está cerca, porque tenemos muchos registros climáticos. Esas curvas que hay ahí son registros climáticos y esa negra la media. Se distingue, por ejemplo, una primera fase que es el periodo boreal, que es con temperatura como las actuales pero algo más de humedad. Es el periodo mesolítico. Ya estuvimos hablando toda la industria de la piedra, etcétera, etcétera. Este es el periodo mesolítico, el cambio del paleo al neolítico. Y en él aparecen ya los primeros indicios de agricultura y de ganadería. Otro periodo que se sitúa entre aproximadamente 5.000 y 7.000 años de antigüedad es lo que se llama el óptimo climático del Holoceno o periodo atlántico. Clima algo más cálido y húmedo que el actual, y la industria lítica llega a la perfección absoluta. Los instrumentos de piedra pulida son en ese momento los mejores. Y comienza también el uso de los metales, algunos de ellos como el bronce, y en Ceuta tenemos el yacimiento de la cueva, no de la... Recuerden que hay dos yacimientos en el mismo sitio. El refugio, 70.000, 300.000 años, y la cueva, 7.000, 6.000 años antes que del presente. Pues este es el periodo en el cual, más o menos, al principio de este periodo es cuando está datado el yacimiento de la cueva de Benzo. Más reciente está un periodo subboreal que se llama la crisis climática de la edad de bronce, clima algo más frío y seco que el actual. Es el tránsito entre el bronce y el hierro. Y el actual, el periodo subatlántico, que es el periodo en el cual la temperatura más o menos y el clima como el presente. Se caracteriza este periodo por tener unas oscilaciones climáticas realmente muy pequeñas. Es un periodo muy estable, cosa que es muy rara en los registros climáticos. Eso es lo raro. Lo normal es que haya oscilaciones climáticas grandes. Bien, en este periodo último, como está más cerca todavía de nosotros, pues nosotros podemos distinguir todavía más anomalías térmicas.
pequeñas, pero que han tenido cierto interés, sobre todo interés histórico, como esto que llamamos el periodo templado medieval, que se produce entre los siglos XIII y, VIII y XII, pero que se centra básicamente en el XI 9. Pues bien, este periodo coincide casualmente con la colonización de Islandia y de Groenlandia por los pueblos nórdicos. Y los historiadores saben que en esa época empiezan a aparecer por el estrecho de Gibraltar naves vikingas, y además se crea en el Mediterráneo un reino normando en Sicilia, justamente allí donde desarrolló su actividad geográfica, pues nuestro personaje quizás más emblemático, Idrisis, fue allí, en ese reino normando que se creó en esta época, probablemente porque las condiciones climáticas fueron muy buenas en esas latitudes, como para que las poblaciones normandas pudieran acumular energía como para conquistar otras partes del planeta. Bien, ahí está pintado un mapa y hay unas corrientes de ahí. Bueno, lo que pasó realmente en esa época se cree simplemente que fue una desviación de la corriente del Golfo. La corriente del Golfo, que normalmente va pegada a Islandia, se desvía hacia Inglaterra y esta zona de aquí, ¿vale? Y además aparece una rama que calienta la parte de Groenlandia. Ese cambio de las corrientes marinas fue lo que provocó o lo que permitió en los asentamientos normandos por toda esta parte de aquí, hasta Terranova, esta historia de aquí. Como ven, una influencia del medio natural sobre el transcurrir histórico. También se cree que ese cambio climático, ese calentamiento de la temperatura media del planeta, que fue diminuto, fue medio grado, no llega a 1 grado siquiera, se cree que está relacionado con la invasión de Al-Ándalus por los almorávides y por los almohades. Los almorávides y los almohades venían unos de Mauritania y los otros de los confines norte del Sáhara. Pues allí, si el clima se había calentado, las condiciones de vida ahí tenían que ser muy desagradables, y en consecuencia tuvieron que irse para el norte y se fueron conquistando Marruecos primero, conquistando todo el Magreb, y después conquistando Al-Ándalus y algunas islas, cuando llegaron a las Baleares también. Se pensó en principio que estaba relacionado este periodo, como he dicho antes, empezó en el siglo X, este calentamiento también con la invasión de los árabes. Realmente no dio tiempo suficiente para que ese calentamiento afectara a las poblaciones, sino que realmente se debe a una invasión, está relacionada con una invasión sur-norte, pero no la primera invasión árabe, sino la de los almohades y la de los almorávides. El segundo periodo, la segunda anomalía térmica que se produce en este periodo es lo que se llama la pequeña era glacial. También se cree que se debe a la desviación de la corriente del Golfo. En vez de pegarse como se pegó más al continente, en este caso se despegó la corriente del Golfo. Se hizo más débil y se alejó, con lo cual toda la costa norte europea se enfrió bastante. De hecho, descensos térmicos no muy importantes, pero sí fueron descensos de precipitaciones importantes, y en esa zona las consecuencias históricas están documentadas, fueron terribles. Las hambrunas que hubo en esa época, los incrementos de precio del grano, etcétera, etcétera, fueron muy grandes. Esto parece que no tuvo ninguna incidencia en la región mediterránea. Bien, ya hemos visto la evolución del clima. Vamos a ver ahora cómo va a evolucionar la vegetación. ¿Cuál era la vegetación que ha existido en esta zona, en esta región, durante esos últimos 300.000 años? Pues básicamente el terreno ha estado ocupado por una serie de formaciones vegetales que han ido compitiendo entre sí. Vamos a hablar primero de las formaciones no arbóreas, que son hierba, matorral, etcétera, etcétera. Básicamente hay una formación no arbórea que es una agrupación de Artemisia, que es una margarita, para que nos entendamos, pues esta planta de aquí, Cedra, que es una planta que no tiene flores, de tallos verdes, que es esta planta de aquí, y una variedad de plantas adaptadas a ambientes salinos, secos, que son las quenopodiáceas. Aquí le he puesto un ejemplo de lo que es una quenopodiácea.
Eso sería uno de los tipos de vegetación que había. Otro tipo de vegetación no arbórea era un matorral más o menos alto, más o menos denso, que podemos llamar termófilo, porque le gusta las temperaturas en los sitios de clima cálido y que es típico del Mediterráneo, el matorral termófilo mediterráneo, formado básicamente, pues algo que ya se citó aquí ayer, ¿no?, con el tema de la cavidilla, la presencia de acebuches, que es el olivo silvestre, olivilla, que es una planta parecida, pero que no es la oliva, lentisco, muy corriente en la zona, jaras, también son muy corrientes en esta región, todo el mundo las conoce, creo yo, y encinas, coscojas y alcornoques. O sea, árboles con bellota, árboles o arbustos con bellota, pero de hoja perenne. Formaciones arbóreas. Uno que vamos a llamar bosque caducifolio, bosque que pierde la hoja en invierno. Básicamente formado por robles, como este que hay aquí, avellanos, como este que hay aquí, tilos, hayas y olmos. Ese tipo de bosque, que también existen hoy día, por ejemplo, tilos y avellanos no hay por aquí, pero robles sí los hay, hayas tampoco hay, pero olmos también los hay. Pues bien, todo ese tipo de árboles formaría otro tipo de vegetación que estaba muy bien representada en toda esta zona durante los últimos 300.000 años. Otra más, también arbórea, es el bosque de coníferas de altitud, formado básicamente por el cedro, ¿no? Sigue existiendo en abundancia en las cumbres que nos rodean, el pinzapo, o sea, un abeto, que también sigue existiendo por aquí, no en mucha abundancia, pero existe. Y un pino, un abeto, que ya no existe en esta región, que es la pícea. Esto ahora mismo existe en la zona Siberia. En Siberia y en el Himalaya existen estos bosques, pero en esta zona mediterránea ya han desaparecido. En esa época existían. Y como sotobosque y como vegetación ocupando las zonas que dejaban libre estas formaciones de coníferas, pues una cosa que también es muy frecuente todavía en la región, los brezos, el escobón, los brezos que están por aquí también son muy frecuentes. Y por último, los pinares. Los pinares que ocupan zonas, pues, zonas intermedias entre la vegetación de altura y la vegetación caducifolia, y que, bueno, pues tienen una distribución un poco extraña. No sabemos exactamente muy bien qué patrón rige esa distribución, pero a veces predominan y otras veces no. Básicamente, pues los pinos, los cipreses y este arbolito característico de esta zona, que es el Tetraclinis articulata, el ciprés de Berbería o el araar, ¿no? Eso sería el abanico que por los cuales estarían formados los bosques de pino, pinares. Hay una pauta general que marca la evolución de la vegetación en todos estos 300.000 años. En los periodos fríos y secos se incrementa la vegetación herbácea a costa de la arbórea. En los cálidos y húmedos, pues se regenera la vegetación arbórea a costa de la vegetación herbácea. Ese es el patrón general. ¿Cómo fueron los últimos 10.000 años? Los 10.000 años más recientes en Ceuta y sus alrededores. Pues bien, al comienzo tenemos cedrales en las zonas medias y bajas, pero en las zonas altas, y en las zonas medias y bajas, robledales, o sea, los árboles con bellota de hoja caduca. Lo hemos visto antes. Al final del Holoceno, o sea, ya en los últimos miles de años, pues esa vegetación de cedros en zonas altas y robles en zonas medias se sustituye por encinas y alcornocales, sobre todo los de las zonas bajas. Los cedrales y pinzapares se retiran hacia las alturas y los robles van prácticamente desapareciendo para ser sustituidos por encinas y alcornoques a lo largo de todo el Holoceno. Esa es la tendencia. Bien, tenemos fuentes escritas, de lo que aquí había. Hay fuentes romanas, que no las voy a citar, pero las conocen, ¿no? Ya lo han dicho muchas veces.
Pero en principio podemos decir que según esas fuentes escritas, la vegetación en la última etapa que hemos visto, gobernada básicamente en zonas medias y bajas por encinares y alcornocales, perdura hasta los siglos XI y XII sin mucho cambio, y ya el último biógrafo de Ceuta, lo de biógrafo entre comillas, ¿no?, Al-Ansari, que vive ya en la última época de la ocupación árabe de Ceuta, todavía canta, o sea, todavía narra el encanto de los bosques que hay en Ceuta, no solamente en los alrededores, sino en la propia península de Dalmina. También las crónicas portuguesas, que son de principios del siglo XV, señalan que hay abundante vegetación, una importante cubierta arbórea dentro de lo que es la península, de la pequeña península de Ceuta. Por lo tanto, fuera, en el campo exterior, también la había. Y yo creo que esto es una hipótesis, no es una cosa que esté comprobada, pero realmente es a partir de aquí cuando empieza a desaparecer esa cubierta arbórea. Y probablemente sea pues, por una técnica una técnica bélica, que es la deforestación. Se cuenta frecuentemente que los reyes católicos iban, además de con su ejército, con un ejército de leñadores. Cuando iban pasando, iban cortando árboles para evitar las emboscadas. Esa técnica de bélica no es solo de los reyes católicos, es una técnica que se practicaba en esta etapa, pues justamente para asegurar los territorios conquistados. La frontera de la Reconquista pasa de Europa, pasa a Ceuta, al norte de África, y en consecuencia la técnica también. Y este puede ser el origen de la mayor tasa de deforestación que se registra en estos periodos. Bien, ¿y la fauna? De fauna sabemos menos, no es tan fácil, no hay registros polínicos de la fauna, desgraciadamente. La fauna depende de que uno se encuentre una cueva, un yacimiento, una zona sedimentaria con huesos de estos animales, y esto no ocurre tan fácilmente. Y cuando eso ocurre, estamos viendo una fotografía de lo que ocurrió en un periodo, en un momento concreto, No es como un registro climático, un registro de polen que recorre pues 1000 años. Esto no es así. Bien, sabemos que en esta zona hace entre 300 y 70.000 años los animales que había por aquí, sobre todo entre 300 y 150.000 años, podrían ser algunos que todavía existen, por ejemplo, la mona de Gibraltar, la macaca, papiones ya no hay, el papión, celada, conocerán porque es muy frecuente, en Sanamar había uno en una jaula, el león ha existido hasta hace muy poco en este cercanía de Ceuta, muy poco significa el siglo XIV. Osos también había, panteras. La pantera, en el año 40 se mató una pantera en Larache, o sea que esto ha durado hasta el siglo XX. La hiena rayada, la hiena manchada, el zorro todavía existe, los chacales, que también son muy abundantes, un elefante africano, no el elefante el que conocemos en África, otra especie diferente, un poco más pequeña, pero también de la estirpe africana, no de la estirpe asiática, que también la ha habido en el Mediterráneo, pero aquí no. El caracal también existe aún, la jineta también existe, ha existido cerca de nuestros montes y alguna habrá por ahí todavía, el gato montés, cosas más raras, el rinoceronte de 2 cuernos. Eso ya no existe ni siquiera en África, eso existe en las islas del oriente, del Pacífico, ¿no? El rinoceronte de 2 cuernos, no el que hay, no el africano, sino otro, muy diferente, pues de ese había un ejemplar, una especie por aquí pululando entre hace 300.000 y hace 150.000 años. El rinoceronte de un solo cuerno, si el africano normal, el sacócero, este jabalí africano típico, el jabalí europeo, el caballo salvaje, dromedarios, ñus, gacelas, en general, había como 6 especies de gacelas. Bien, una fauna bastante importante, lo cual indica que la vegetación tenía que ser importante, porque si no, ¿de qué viven esos comedores de vegetación? Esos comedores de hoja o comedores o ramoneadores. Un elefante no se nutre con cualquier cosa, tiene que tener una buena cubierta vegetal para poderse nutrir. Bien, pues sabemos que la fauna actual se mantiene hasta hace unos 120.000 años, porque hay otro yacimiento parecido de esa edad en las cuales
es más o menos todo igual, pero se nota ya que desaparecen los papiones y un grupo de antílopes, que es un grupo de antílopes muy primitivo. Quedan los antílopes que son más, vamos, entre comillas, más evolucionados. Pues bien, no hay muchos yacimientos más desde esta fecha hasta ahora. Hay algunos yacimientos, pero muy pequeños, en zonas kárticas, muy aisladas. Lo que hay son mamíferos pequeños, micromamíferos, que son, en fin, también existían en aquella época, quiero decir. Pero bueno, no me he detenido yo en explicar la fauna de micromamíferos de la región, porque creo que, en fin, primero que es difícil de distinguir un ratón de otro, así a simple vista, y yo no voy a poner aquí a explicar las diferencias. Y me parece que esto es más llamativo y le da una idea más de lo que era el paisaje zoológico de la región durante esa época. Bien, y lo que he dicho antes ya, esta fauna va llegando en más o menos medida a nuestra región hasta nuestros días. Se sabe, por ejemplo, que los elefantes pudieron desaparecer entre el siglo III y el siglo V, el león en el XIX, y la pantera probablemente exista todavía, no se sabe, pero probablemente a 400 kilómetros de Ceuta todavía puede haber alguna que otra pantera. De todas formas, las esperanzas que tiene de persistir esa población son nulas, porque quedan poquísimos ejemplares, si es que quedan. La última noticia que había es que habían descubierto algún rastro. Lleva ya como 20 o 25 años que no se observan. Bien. ¿Qué otros cambios climáticos, perdón, qué otros cambios ha sufrido el medio natural? Bueno, el medio natural, ligado con el tema de las glaciaciones, ha sufrido también otro tipo de cambios, como por ejemplo son las variaciones del nivel del mar. El que la Tierra se enfríe o se caliente significa que una gran cantidad de agua se acumula en los polos, en los paquetes polares. Esa agua se resta del océano y los océanos bajan de nivel, y esa bajada de nivel puede llegar a ser de hasta 120 metros, que es una cifra bastante importante. Y además de eso, la Tierra no se está quieta, las costas del estrecho se están levantando lentamente, lenta pero inexorablemente. Bien, pues para comprender el medio natural de donde vivían los moradores del abrigo de Benzú, hay que tener en cuenta que el 80% del tiempo que vivieron allí, desde esos 300.000 hasta los 70.000 años, pues resulta que el territorio no era este que conocemos ahora mismo, sino que era esto. El nivel del mar estaba a 120 metros más abajo y la línea de costa era esta. Quiere decir que el yacimiento de la Cabililla, que ahora mismo está a 120 o 130 metros del agua, del mar, de la orilla, estuvo realmente, la mayor parte del tiempo, pues a cerca de 1 kilómetro de la orilla. Debajo de ese yacimiento habría un glacis, una llanura en pendiente hacia el mar, que pues contendría vegetación, como es lógico. Esto es una reconstrucción de cómo podría ser ese entorno, el paisaje que vieron estos señores, desde la Cabililla hasta cuando está tomada hasta allí, en la mayor parte del tiempo, que sería este. O sea, el agua estaba más abajo y más lejos. La orilla del mar llegaba por ahí. Bien. Son cosas que hay que tener en cuenta para comprender las poblaciones que allí existieron. Bien, pero es que el estrecho también era otra cosa, esto ya lo vimos ayer, ya Pepe nos lo puso. Los máximos glaciares, el estrecho tendría solo una distancia entre orilla y orilla de 10 kilómetros, ahora ahí la mínima son 14, o sea, eran 4 kilómetros todavía más estrecho que lo que es ahora. Y además había una isla, un grupo de islas en medio. Eso tiene que ver con la hipótesis que se baraja en la Cabililla de que las poblaciones de una orilla y otra del estrecho de Gibraltar pudieron totalmente intercambiar productos o hasta intercambiar población. Bien, ese es el estrecho actual que utilizaban del medio natural las poblaciones del abrigo, que cazaban, que recolectaban.
¿De dónde sacaban el agua? ¿De dónde sacaban la piedra que necesitaban para realizar sus herramientas líticas? Pues no lo sabemos muy bien, porque el yacimiento está dando abundante fauna, pero abundante fauna de micromamíferos. Pocas, lo puso ayer Pepe, pocos restos de macromamíferos. Uno ya está determinado, una gacela, enseñó ayer. Otro, el hueso todavía no lo han podido sacar de la piedra, no podemos saber lo que es. Probablemente estos voladores cazaban la fauna que hemos visto que había, ¿sí? Esas gacelas que decíamos que había eran probablemente cazadas por esta población, los jabalíes, los facóceros, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, ¿por qué no? Y es evidente, y también ha aparecido ya, había una recolección de moluscos. Las costas cercanas a Ceuta están llenas de concheros, acumulaciones de varios metros de altura, de conchas, de lapas, como esta célebre Patella ferruginea, que la utilizaban mucho, se la comían mucho. No solamente en esta época, más reciente, los portugueses que vivieron en Alcázar-Seguer se dieron banquetes y banquetes de esta lapa. Allí, cuando hicieron la excavación que hicieron, aparecieron toneladas de conchas de esta lapa. Por lo tanto, la recolección de moluscos tenía que ser una cosa muy frecuente. Hay restos en el yacimiento de ello. Y el agua, también hay que estudiar de dónde sacaban el agua. Lo sabemos, de dónde la sacaban. Y las herramientas líticas, pues también hay que estudiar de dónde las extraían. También lo hemos estudiado y ya lo sabemos. En la zona del abrigo de Benzú, en la cala de Benzú, pues hay nada más y nada menos que 12 puntos de aguada, 12 fuentes, y además con una capacidad de producción de agua muy elevada, del orden de 2,7 millones de metros cúbicos al año, suficiente pues para una ciudad mediana. Por lo tanto, para una población como esta población que vivía allí, era más que suficiente. Había agua de sobra, no tenían problemas de supervivencia con el agua, ni siquiera en las épocas frías, donde las precipitaciones se reducían a la mitad, ni siquiera en esos momentos. Y además, como eran manantiales kársticos, o manantiales de aguas calizas, manantiales que se forman porque el agua penetra en esas formaciones rocosas que son las calizas en profundidad y después sale por las zonas de surgencia cuando encuentra un nivel impermeable en el fondo, pues en cierta manera el agua estaba regulada. Quiere decir que había depósitos subterráneos de agua que permitían que el agua estuviese manando durante mucho tiempo después de que lloviese. O sea que aseguraba también la existencia de agua en verano. ¿Qué materiales usaban para construir sus herramientas líticas? Básicamente sílex, pero no exclusivamente, ni siquiera mayoritariamente. No era el elemento que más utilizaban. Sílex de varios tipos, hay un sílex pardos, sílex rojos, sílex negros, han aparecido. Realmente no son sílex en general, pero no son. El sílex es un mineral formado básicamente por sílice. No tiene este origen que tienen estos tiene un origen físico-químico, no un origen orgánico como estos que hay aquí, que son de origen orgánico, son radiolaritas, uno de ellos, y el otro es una roca sedimentaria que está mezclada en la sílice con la calcita, una calcita del grano muy fino, pero no son sílex típicos. Están localizados, sabemos dónde afloraban y por lo tanto dónde los obtenían. En este mapa geológico de la zona, pues esto celeste que hay aquí, esto azul que hay aquí, es la dorsal caliza, este es el grupo de Jebel Musa. Pues en ambas formaciones hay estratos de ese tipo de sílex, están marcados por puntitos. Toda esa zona de puntitos son zonas donde hay este tipo de materiales. Los más cercas, como veis, están muy próximos del yacimiento. El yacimiento está aquí, enfrente justo, hay toda una zona donde afloran los sílex rojos, estos que hemos visto antes, y un poquito más al sur también hay afloramientos, o sea que no tenían que viajar mucho para encontrarlo.
Pero curiosamente tampoco les gustaría mucho viajar, porque la piedra que más utilizaban era una arenisca, una arenita, una cuarcita, una ortocuarcita, para ser más un término más exacto. O sea, una arenisca de grano fino, de granos de cuarzo fino, muy homogénea, y que tiene una fractura concoidea muy buena, una fractura curva muy buena, y además que el filo no es una navaja como el del sílex, sino es un poco aserrado, porque el grano es así, entonces no da un filo como el sílex da un filo como una navaja. Pero bueno, este tipo de filo aserrado también tiene su utilidad. Nosotros tenemos en las cocinas, tenemos cuchillos con el filo liso y cuchillos con el filo aserrado, ¿no? Por algo será, pues ellos también. Pues bien, este es el material que más utilizaban. La mayor parte de las herramientas líticas que han fabricado estos moradores del abrigo de Belzú lo han hecho con areniscas, no con arenitas, no con los sílex. ¿Por qué? Pues probablemente porque era lo que tenían más cerca. Eso estaba a pie de obra, por así decirlo, en la roca que hay justo debajo. Nada más que tenían que ir a la orilla del mar, que está a 160 metros, que hemos dicho, y allí tienen estas formaciones. Ven ustedes ahí, esos flis de Beliunes. Estos flis de Beliunes justamente están formados por estratos de este tipo de areniscas. Y además tiene una ventaja, que es que está a la orilla del mar, y el mar trabaja las rocas y selecciona aquellas más duras. Las más duras tarda más en erosionarlas, y los clastos, los bloques que quedan en la orilla del mar, son los trozos de las areniscas más duras y más homogéneas. Entonces, además que tenían que bajar allí, buscar la piedra de tamaño adecuado, que sabían que era dura y homogénea, y con eso tenían el núcleo adecuado para fabricar una buena herramienta lítica. Por lo tanto, no les faltaba en absoluto material para fabricar sus instrumentos líticos. Bien, ¿qué influencia tuvieron los hombres sobre el medio natural en esta época? Muy poca, realmente muy poca, pero alguna tuvieron, porque estos ya eran capaces de manejar el fuego. Es más, se sabe hoy día que las pruebas más antiguas de fuego más o menos controlado por el ser humano están alrededor del 1,5 millones de años, pero en la época que estos hombres vivieron aquí, 300.000 años por aquí, es que ya hay evidencias clarísimas de que el fuego se utilizaba para cocinar. Se cocinaban los alimentos con fuego, probablemente como se hace en las zonas más primitivas, que es enterrando el animal con el fuego o con piedras calientes, etcétera, etcétera, porque recipientes no se han encontrado en esa época, pero sí se utilizaban ya. Y además hubiera sido imposible la evolución humana, esa es la hipótesis que se trabaja ahora mismo, si el hombre no hubiera sido capaz de proporcionarse esa fuente de energía tan adecuada, tan preparada para asimilarla fácilmente, que es una cocina, que es un alimento cocinado. Ya había una cocción, un calentamiento, una preparación de los alimentos. Por lo tanto, estos habitantes, y hay huellas en los estratos del abrigo de Belzú, ya manejaban el fuego. Y el fuego es una herramienta de transformación del paisaje muy importante. El fuego se utiliza pues para eliminar la vegetación arbórea y poder plantar, poder ejercer la agricultura. Eso lo hacen en África continuamente, en Australia se viene haciendo. En esta época ya tenían el fuego. ¿Por qué no van a utilizarlo en su favor? No hay pruebas de que no, tampoco hay pruebas de que sí, pero es muy probable que utilizaran el fuego como herramienta, y por eso ya estaban transformando de alguna manera el paisaje que tenían a su alrededor. De hecho, por ejemplo, en Marruecos, en las poblaciones agrícolas menos desarrolladas, la técnica agrícola se llama esbir, que es simplemente coger una zona, quemarla, agrupar la madera que sale por allí, hacer un montón, terminar de quemarla, terminar de que eso haga una buena combustión, y después las cenizas repartirlas por el campo. Y una vez que se ha repartido la ceniza se plantan cereales.
Eso se ha venido utilizando con tiempos históricos hasta, bueno, se sigue utilizando en la zona del Rif. Es probable que esto venga de esa época ya que en esa época había herramientas y conocimiento suficiente para hacer esto. Bien, ¿hasta qué punto transformaron el paisaje de los moradores del abrigo de Benzu? Realmente no lo sabemos, pero es una pregunta que hay que tratar de contestar, pues cuando la excavación del abrigo de Benzu siga funcionando como hasta ahora. Hace 5 años no sabíamos muchas cosas de las que sabemos ahora. Dentro de 5 años o 10 años, por lo mejor podemos decir más sobre esto. Yo estoy en que alguna influencia tuvieron que tener, puesto que, repito, tenían una herramienta muy potente para hacer lo que es el fuego. Bien, pasemos al otro yacimiento que tenemos, el neolítico, en la cueva del sexto al séptimo milenio antes del presente. Pues ese tuvo ya que estar poblado por cromañones, por Homo sapiens, por nosotros mismos, vamos. ¿Cómo era el medio? Ya lo hemos visto. El clima era muy parecido al actual, ¿no? La topografía era como la actual, el paisaje como el actual, ya el nivel del mar está donde está ahora, y la biota, o sea, la fauna y la flora, pues era ya muy parecida a la fauna y la flora actual antes de la intervención del hombre, claro, no a la que hay realmente ahora mismo. ¿Qué recursos tenían estos moradores de la cueva? Pues tenían que cazar, evidentemente, tenían que recolectar, también moluscos probablemente, también semillas, podían pescar. El agua sabemos que había allí en la zona ya, no hace falta volver a incidir sobre el tema. También utilizaban herramientas líticas, también sabemos que hay, evidentemente, una serie de yacimientos donde podían obtenerlas, pero es que aparece ahora en este tipo de yacimiento objetos nuevos, aparecen los objetos de adorno, aparece el arte. Ya el hombre no se preocupa solo de comer y dormir, sino se adorna y ya tiene un sentido artístico. Aparecen objetos de arte que son cuentas de collar que están sacadas de una piedrecita, de una roca, pues una roca que hay en Ceuta justamente, de serpentina, esta roca que tiene esos colores verdes y que es untuosa al tacto. Pues esa roca se ha utilizado para hacer esas cuentas de collar. Por lo tanto, estos moradores de la cueva tenían que conocer el yacimiento de peridotitas que hay en el Sarchal y tenían que visitarlo. Ya estaba a unos cuantos kilómetros de su cubículo, ¿no? Pero evidentemente es de aquí donde sacaban la materia prima. ¿Qué dicen los registros de Polling de Ceuta y alrededores, que los hay también, ¿no? De esta etapa, de esta última etapa ya del Holoceno, desde hace 3.000 a 500 años? Pues dice que hay indicios claros de actividad agrícola dispersa y discontinua. ¿Y esto de actividad agrícola dispersa y discontinua qué significa? Pues justamente lo que acabo de contarles antes que sigue ocurriendo en esta zona. El esbir, esa actividad de coger un trozo de terreno, quemarlo, obtener las cenizas para fertilizarlo, plantarlo durante 4 o 5 años hasta que se agota el terreno e irse a por otro. Eso es la actividad agrícola dispersa y discontinua. Pues desde 3.000 años ya hay indicios en los registros polínicos de que eso se hacía. Probablemente eso es de mucho más antiguo, es mucho más antiguo eso, pero datos de hace 3.000 años. Y el Holoceno histórico, pues ese comienza aproximadamente hace unos 500 años antes de Cristo. Estamos ya con los fenicios en Ceuta, más o menos en la época en la que están los fenicios en Ceuta. En esa época los registros climáticos dicen que hay una clara explotación de los cedrales. Ya se sabe que los cedrales eran utilizados por el hombre, se talaban los árboles. Y también se sabe que hay una gran reducción de los robledales a favor de los encinares y los alcornocales. Eso es típico del comienzo o típico de la influencia agrícola. Va ligado en toda la cuenca mediterránea, va ligado. La aparición de la agricultura va ligada con la sustitución de robledales por encinares y alcornocales.
Y además no de esta otra esporádica de antes, sino de una actividad agrícola y ganadera estable, continuada durante mucho tiempo. Esa es la que produce ese cambio de vegetación. Se sabe por qué eso ocurre en toda la cuenca mediterránea. Llegamos al asentamiento fenicio, ¿no? Digamos, que hemos señalado antes. Y nos preguntamos, tenemos que preguntarnos, ¿por qué los fenicios se asentaron en Ceuta? Ya ayer dieron una idea de por qué. Dijeron que los fenicios utilizaban Ceuta como zona de aguada, Y no solo como zona de aguada, porque para pararse en un sitio para obtener agua hay que tener un resguardo adecuado, hay que tener una cala que permita a una nave de vela endeble, que está expuesta a los vientos de poniente y de levante, pues que se pueda fondear con cierta seguridad. Y eso se lo dio la costa de Ceuta. Y eso solo, ¿de dónde procede esa cala que tenemos, esas calas que tenemos tanto en la rada norte como en la rada sur de nuestro territorio? Pues eso es fruto justamente de la estructura geológica del terreno que hay debajo y de la acción del mar en un proceso que se llama erosión diferencial, que hay materiales geológicos que son más resistentes a la meteorización que otros, y que esta península, esta zona tenga esta forma, ¿no?, de bahía, y que en la parte sur también haya zonas de resguardo. Pues esto justamente se debe a la concurrencia de unos materiales geológicos que son más o menos duros. Hay un material muy duro aquí, que es el gneiss del Hacho. Hay otros materiales duros por aquí, que son las calizas alabeadas, que soportan mucho mejor la erosión que estos otros gneisses que hay aquí, lo cual ha permitido que estos gneisses se erosionen y esto haya quedado una forma de bahía. Si no hubiera existido esa bahía, por mucha agua que existiese en Benzú, era difícil de hacer aguada. Evidentemente, en Benzú también hay una bahía, y también la bahía se debe justamente a lo mismo, a la presencia de formaciones geológicas duras que están en los dos extremos de la bahía. Estas calizas que hay aquí son mucho más resistentes a la erosión que estos flits que hay por aquí en medio, las areniscas esas que hemos visto antes. Eso permite que el mar erosione mucho más esto que estas puntas, y que se generen esos sitios de resguardo. Evidentemente los fenicios debían de buscar agua en Ceuta, pero es difícil que el agua esté aquí y que se instale de aquí. Tiene que haber, evidentemente tenían que visitar esta zona de aguada, pero aquí tenían que tener otros intereses, porque ahí no estaba el agua. Ahí estaba una buena cala de resguardo, porque si pensaban cruzar de un lado a otro el estrecho tiene su dificultad al hacerlo, porque está dominado por dos tipos de vientos, el poniente y el levante. Uno que da, si vamos a salir del Mediterráneo, el levante nos saca y el poniente nos mete. Para un barco de vela, ir a hacer esa travesía con poniente es muy difícil, porque las seguidas en esas embarcaciones eran muy difíciles de hacer, imposibles prácticamente. Entonces hay que esperar el buen viento de levante. Entonces hay que hacer aquí, hay que esperar en algún sitio, o hay que esperar aquí, hay que esperar aquí abajo, a que aparezca ese viento. Y para eso hay que echar ancla, y el ancla tiene que sostener, que sostener bien al barco, que sujetar bien al barco, y los cabos, las cuerdas, tienen que ser resistentes, porque a veces hay que estar 15, 20, 30, bueno, llevamos un mes y medio de levante, ¿no? Imagínense ustedes que queremos cruzar al otro lado, porque está un mes y medio esperando a que cambie el viento. Un barco moviéndose en el agua con el ancla echada tiene que tener una buena ancla y una buena estacha para soportar ese tiempo allí sin que la estacha se rompa y el barco vaya a la orilla y se rompa.
Las calas justamente sirven para eso, para protegerse de los vaivenes climáticos. Ahí hay que esperar. Por eso en esas calas, en esas zonas, hay tantos yacimientos arqueológicos. Ahí se han encontrado tantas ánforas, tantos cepos, porque ahí han tenido que esperar los barcos mucho tiempo los vientos adecuados. Bien, en la bahía de Lencilla sabemos que hay agua y abundante. Esa sería una de las razones para que los fenicios se instalasen ahí. Y los romanos, pues ya lo dijo ayer Darío, que aquí instalaron una factoría de salazón. El salazón se hace con pescado. Y esa era la fuente de proteína de las legiones romanas, era el caldo de pollo de la época. Se mandaban cargamentos para que los soldados comieran, y a las provincias también se les mandaban. ¿Y por qué esta zona del estrecho está llena de factorías de salazón? ¿Por qué? ¿Eso es casual? ¿Le dio a los romanos es una manía de los romanos poner las factorías de salazón a la orilla del estrecho? Ahí pues más de media docena. Pues eso se debe justamente a que el estrecho tiene una elevadísima productividad. Es muy rico en peces, y es muy rico en peces porque sus aguas tienen pues mucho alimento. ¿Y de dónde viene ese alimento? Pues ese alimento viene ni más ni menos que de las corrientes que hay en el estrecho de Gibraltar, de lo que se llama la oceanografía del estrecho de Gibraltar. No sé cómo voy de tiempo. ¿Puedo? 5 minutos. Pues en el estrecho de Gibraltar siempre hay una corriente de aguas atlánticas que está entrando. Que tiene una salinidad un poquito más baja que la que sale. Una por debajo, a unos 150 metros de profundidad, hay una interfase y hay agua del Mediterráneo que sale y un agua del Atlántico que entra. ¿Por qué? Pues porque el Mediterráneo es un mar deficitario. El Mediterráneo es un mar en el que llueve menos, los ríos llevan menos agua al Mediterráneo que el agua que se evapora en toda la cuenca mediterránea. Entonces el Mediterráneo es una cuenca que se llama deficitaria de agua. Si nosotros cerrásemos el estrecho de Gibraltar, el déficit de agua sería tal que cada año el nivel del Mediterráneo bajaría 70 centímetros. Eso no ocurre, evidentemente. Eso quiere decir que ese agua que falta la tiene que poner el Atlántico, y la pone, claro. Pero es que el agua que entra en el Atlántico lleva sal, y el agua que se evapora no lleva sal. Si el agua que falta en el Mediterráneo, la única forma de reponerla es el agua del Atlántico que entra, el Mediterráneo se haría cada vez más salado, porque pierde agua dulce y gana agua salada. Eso tampoco ocurre. Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo que compense el agua que entra, que es salada, con el agua que sale, que tiene que ser más salada, porque del agua que sale falta el agua que se ha evaporado. Bueno, pues ese es el origen de esa corriente de cruce que existe en el estrecho. Esto tiene muchísima importancia para el estrecho. ¿Por qué? Porque las aguas profundas del Mediterráneo son aguas muy ricas en nutrientes. El Mediterráneo es un mar muy pobre en nutrientes. Las aguas del Mediterráneo son muy claras, ¿verdad? Todo el mundo, a los turistas les encantan esas playas con el agua tan clarita que se ve en ese azul turquesa. Pues eso indica, eso es típico de mares muy pobres. Los mares que son ricos en nutrientes tienen mucho plancton, y el plancton enturbia el agua. El Atlántico, el Cantábrico, es turbio porque es muy rico, ahí viven muchos peces. En el Mediterráneo es un mar muy transparente porque hay poco plancton y en consecuencia es poco productivo. Sí, pero en el estrecho no. ¿Por qué en el estrecho no? Porque las aguas profundas son muy ricas en materiales nutritivos. ¿Por qué? Porque todo lo que se muere, que está arriba, al final se va al fondo y ahí se descompone. Y los abonos que salen de esa descomposición están en las aguas profundas. Y además las aguas profundas son más frías que las que están arriba. Y cuanto más fría es un agua, más capacidad de disolver oxígeno tiene, más rica en oxígeno es, con lo cual más capacidad tiene todavía de permitir la vida.
¿Y qué pasa entonces cuando llegan las aguas al estrecho? Pues que esto ocurre, que estas dos flechitas no ocurre realmente. Claro, la cosa es mucho más complicada. Se encuentran con que el Mediterráneo tiene 4.000 metros de profundidad, perdón, 2.000 metros de profundidad media, pero el umbral del Mediterráneo tiene aproximadamente, en su zona más somera, aproximadamente unos 180 metros. 180 metros. Entonces el agua de abajo tiene que subir de alguna manera y se encuentra una pared para subir. El agua tiene inercia, y como tiene inercia, ese agua que sube remonta hacia arriba y hace como una ola y sobrepasa a la que está entrando y se mezcla con ella. Este es el efecto de la ola de entrada al Mediterráneo. El agua del mar, el agua del Atlántico está entrando y choca con las del Mediterráneo y se forman estas olas que ven ustedes aquí. Esto no son olas, no, son oscilaciones de mucho diámetro. Esto es Ceuta, esto tiene varios kilómetros de distancia entre una y otra, pero esta fotografía es mucho más preclara. Esto es una fotografía que indica la temperatura del agua del mar. Desde este rojo que hay aquí, que son 30 grados, justamente en las costas de Levante, eso que dice la gente es que el agua está como una sopa. Pues sí, señor, está como una sopa ahí. Bien, y la zona de Murcia también, pero en el estrecho no. 18-19 grados. Bueno, y en el Atlántico, pues en el Atlántico tampoco. En el Atlántico el agua está celeste y verde. 23-24 grados. ¿Y por qué en el estrecho 18 grados? ¿Por qué el agua aquí tan fría? Porque esa es justamente el agua que choca contra la pared del estrecho, se va hacia arriba y se mezcla con el agua que entra. Esa justamente. Y ese es el mecanismo más importante de fertilización que hay. Ocupa la mitad del mar de Alborán. Y esta productividad de pesca que hay aquí no la hay en ningún otro sitio del Mediterráneo. Los romanos no eran tontos. El asentamiento bizantino, ya lo explicaron ayer, Justiniano, se encuentra un imperio romano dividido y trata de resucitarlo. ¿Cómo lo hace? Pues intenta conquistar los sitios más estratégicos, los sitios cuya posesión le dé una fortaleza. Y el primero que conquista es Septon, que se llamaba en ese momento, Ceuta. En este momento aparece otra cosa que ha sido una constante ya también en la historia de Ceuta, su valor geoestratégico. Desde este pequeño punto se puede controlar todo este estrecho, y este estrecho es muy importante, es importantísimo, porque los romanos también tenían un enorme comercio con Portugal y con las Islas Británicas, y desde aquí se controla todo. Luego los bizantinos supieron elegir el sitio adecuado, y además tiene otra característica ese clave, que la vamos a ver en la transparencia siguiente. ¿En la siguiente o en la otra? Bien, pasamos a la Sabata islámica. Ese es el momento de mayor esplendor de la ciudad, sin lugar a duda. Es la joya del Mediterráneo occidental. Es un enclave comercial. Es un punto geoestratégico, es una ruta transcontinental. Por aquí pasa el oro del Sáhara hacia el norte. Por aquí pasan los productos africanos hacia el norte. Por aquí pasan también el comercio este-oeste. Ceuta en Ceuta no había en ese momento solo magrebíes o árabes. Había un barrio genovés, había un barrio catalán, había los pisanos, ¿no, Carlos? Los de Pisa, que estaban también por aquí. ¿Y eso qué hacían aquí? Pues aprovecharse de la situación y manejar el comercio de todo el Mediterráneo occidental. También era un lugar de producción propia. Aquí se producían pues productos de pescado, había almadrabas, se sabe, funcionaban almadrabas. También los árabes sabían que de la riqueza había atarazanas para construcción de barcos. Había coral para joyería. Se fabricaba una cosa tan complicada de fabricar como era papel. Eso en aquella época solo lo hacían pues las ciudades más desarrolladas. El papel, el vidrio.
Bien, ¿y a qué se debe todo esto? Pues a su posición, a su posición geoestratégica. Esa es la historia. Por eso florece, por eso Ceuta en esta época es lo que era. Era el punto por eso los portulanos medievales, por ejemplo, marcan las posiciones, los rumbos, hacia dónde ir, y ponen el centro en Ceuta, porque había muchos barcos que salían de aquí y tenían que irse a un sitio determinado y sabían por qué ruta tenían que coger. Claro, por eso hacían estos tipos de portulanos. Y pasamos a la Ceuta portuguesa. ¿Por qué les da a los portugueses por conquistar Ceuta? Digo yo. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Ceuta es el comienzo de la expansión ultramarina de Europa. Pues yo pienso que conquistan Ceuta y la mantienen porque Ceuta es un enclave muy fácil de defender. Muy fácil de defender. Cosa que no ocurre con Tánger, que también conquistaron. Tánger es más difícil de defender. Alcázar muy difícil de defender. Pero Ceuta no. ¿Y por qué es fácil de defender? Pues justamente por la misma razón que lo de las bahías, pero ya a menor escala. Las rocas son unas más fuertes que otras, unas son más erosionables que otras, pero cuando hay un contacto entre una roca y otra, y esas rocas se mueven unas contra otras, ese contacto se debilita, se hace más endeble, porque la roca está triturada, y ahí es donde la erosión puede actuar a placer. Pues justamente esto que hay aquí es un contacto entre los materiales, los neises del istmo, y justamente esto de las calizas alabeadas que hay aquí. Este es el estrechamiento que permite defender a Ceuta. Si no existiera eso, no se podía haber construido el foso, no se podían haber construido en tan reducido espacio los baluartes que se construyeron, y no se podría haber, es una hipótesis, soportado la presión de Muley Ismail, probablemente. Pues gracias a eso, esa Ceuta portuguesa permaneció en manos portuguesas. El medio influye sobre la historia. La Ceuta española, pues vuelve a renacer otra vez el valor geoestratégico que ya estaba más que probado. ¿Por qué? Pues porque la frontera con el Islam está ahí. Son los momentos más duros de Ceuta, los años difíciles de la ciudad, los años de los cercos. Y la ciudad pasa de ser una joya de la corona, he puesto aquí, una joya del occidente mediterráneo, a ser una ciudad presidio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque probablemente aquí no podía vivir nadie sometido a esa presión de asedio a la que fue sometido durante esa época. Entonces, la única forma de mantener población es transformarla en presidio. Pasa esa época y llegamos ya a la Ceuta contemporánea, el protectorado, el renacer del comercio intercontinental. Volvemos otra vez a lo que ocurría en la sábata islámica, el enlace norte-sur, momento de florecimiento económico de la ciudad, ¿verdad? Se acaba el protectorado, otra vez nos van mal las cosas económicamente, y aparece también una cosa muy importante, que es el puerto. Ceuta se transforma en una ciudad portuaria, pero aquí tengo yo que hacer una crítica. Ese puerto que parece que es la panacea de Ceuta realmente no ha sido tal panacea, porque el puerto se pensó para el protectorado. Ese puerto sin protectorado hay que buscarle solución. Desde el año 56 que nos quedamos sin protectorado, aún no se le ha encontrado realmente una utilidad al puerto. Aunque pensemos que el puerto es maravilloso, pero aún es una lacra que tiene esta ciudad. Ceuta, la expansión de la ciudad. Llegan las buenas épocas del protectorado, y de una ciudad que tenía 8.000 habitantes, pasamos 50.000, 60, 70.000. Hay que darles vivienda, hay que darles casas, hay que ocupar territorio. ¿Qué patrón de ocupación tiene esta ciudad? Pues el patrón de ocupación que tiene esta ciudad depende básicamente de encontrar terrenos llanos, más o menos horizontales. Es una zona muy montañosa, muchas pendientes, muchas cuestas. Donde hay un llanito, ahí podemos construir
¿De dónde proceden esos llanos? Pues esos llanos proceden justamente de otro efecto de las glaciaciones y de la tasa de emersión de las costas del estrecho, de lo que se llaman las terrazas marinas. En Ceuta se detectan este sistema de terrazas marinas a 5 metros, esto también lo explicó ayer Pepe, ¿no? Bueno, yo las pongo ahí, estamos ya un poco escasos de tiempo. Si hacemos unos perfiles topográficos veremos que aparecen llanuras, como por ejemplo esta que aparece aquí, General Muslera, la colonia Bain, Barrio del Príncipe, El Morro. Esos son restos de antiguos niveles marinos que el mar puso horizontal, porque el mar realiza una erosión muy curiosa, muy característica. Solo erosiona allá donde desde el nivel del mar hasta 5 o 6 metros más abajo, allí donde se mueve el agua por el oleaje, donde no llega el efecto del oleaje, no erosiona. Y entonces lo que hace es entallarse en los continentes, forma estas terrazas marinas, que son fácilmente visibles. Allí las vimos en Punta Leona, la terraza de los 50-65 metros, la de 20-25 que está aquí, la de 10-15 metros que está marcada en toda esta zona, la de 5 metros, lo mismo visto desde atrás, que se ve todavía mucho mejor, los escarpes que ha formado el mar, pero también se ve en el Hacho. El Hacho tiene una forma muy rara. Usted dirá, es que el Hacho no les parece rara porque siempre lo han visto así, pero las montañas no tienen esa forma en escalones, ¿verdad? Las montañas pues, tienen una forma más o menos en triángulo. Esa forma en escalones que tiene se debe justamente a las terrazas marinas, a cuando el nivel del mar, no es que estuviese el nivel del mar por aquí, no, es que el terreno estaba más abajo, estaba más abajo y el mar erosionó esto, y erosionó por aquí, erosionó por aquí, erosionó por aquí. Bueno, pues si nos fijamos, la terraza de los 5 metros justamente está en esta zona de aquí, Plaza de África, Plaza de la Constitución y una franja de la Marina, también aparece por la zona de San Amaro. Bien, ¿qué es lo que aparece ahí? Pues la primera población, el primer poblamiento de Ceuta se hace en esa zona, justamente en esa zona. Después, ¿qué se ocupa? Bueno, como aquí estaba, de aquí para allá, el campo exterior, se ocupa esta otra terraza de los 10-15 metros. Y con eso vivimos, con esa superficie más o menos vivimos hasta el protectorado. No nos salimos mucho de ahí. La parte de arriba, la parte del medio eran huertas, terreno, y la parte llana pues eran caminos por donde se circulaba, más o menos llano. Cuando aparece el protectorado, bueno, no exactamente así, cuando el Tratado de Guadalajara ya se amplían los terrenos de Ceuta ya puede salir de allí, pero realmente no se ocupan de estos terrenos hasta el momento de la expansión por el comienzo del protectorado. Entonces se empiezan a ocupar la terraza de los 10-15 metros a la otra parte del istmo, la zona de Villajovita, Bey, toda esta zona de allí, Ibarrola, toda esta parte de allí se ocupa después de todo esto. Y después la terraza de los 50-65 metros, el Morro, bueno, no me acuerdo cómo se llama esto, barrio de aquí, hasta justamente la Pantera Rosa. Toda esa zona allí tiene más o menos la misma altitud, es una terraza marina. Y por último, y también, ¿no?, ya que nos salimos del campo, también se ocupa una terraza marina de 90-100 metros, que es el Príncipe. Bueno, esto tiene también otras connotaciones. Aquí no solamente es la cuestión de la que aquí haya un terreno más o menos llano, es que aquí había un antiguo fortín, había una posición militar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está claro, ¿no?, como el hombre va aprovechando, como aquí vamos aprovechando los terrenos más o menos llanos, y esos terrenos llanos proceden de la erosión marina. O sea, es otra vez otro nuevo caso en el cual el medio natural condiciona el desarrollo histórico. En la Ceuta actual pues aparece el fenómeno del turismo, el valor de un paisaje singular y de una situación geográfica privilegiada. Y también aparece otro fenómeno, las migraciones intercontinentales que tienen que pasar por aquí. Es el nuevo aspecto de las rutas comerciales, las migraciones. Y con esto pues terminamos. Muchas gracias.